a hablar ahora sobre las encuestas electorales. Ya hablamos en enero, si es que nos estaban acompañando en ese entonces, hablamos sobre cómo son hechas las encuestas de preferencia electoral, cuáles son los efectos que pueden tener en la población. Pero una pregunta de la cual también hemos hablado aquí constantemente es qué tan confiables son estas encuestas, ¿no? ¿Qué nos están diciendo realmente? Nosotras en estas transmisiones, en nuestros videos, en nuestras notas, generalmente revisamos, por ejemplo, ejercicios como el que hace Político MX, que es un ejercicio de agregación de encuestas en el que, pues, justo, ¿no? Juntan encuestas de diferentes empresas y son los resultados que nos muestran. Entonces tenemos, por ejemplo, gráficas más o menos así, en las que podemos ver los agregados de los resultados de diferentes casas encuestadoras y saber, pues, más o menos el promedio de preferencia electoral que tiene cada candidata a la presidencia. Y bueno, eso lo hemos hecho constantemente aquí, como les digo, pero ¿qué tanto podemos confiar y sobre todo qué tanto representan lo que el país piensa o quiere hacer en general? No sé si ustedes lo han escuchado, pero muchas personas dicen, bueno, a mí no me preguntaron, ¿no? Y este resultado que yo estoy viendo en la encuesta o en el agregado de encuestas, pues en realidad no me representa porque a mí no me preguntaron. Y hay mucha gente que no se siente representada por estos ejercicios. Bueno, esta es una pregunta que se hicieron Benjamín Oliva Vázquez, quien es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y también profesor en el CIDE, y uno de sus alumnos que se llama Marco Emiliano Pérez. Entonces hicieron un análisis que es el que vamos a ver a continuación. Su conclusión es que tal y como se hacen las encuestas electorales actualmente, los resultados no se pueden generalizar y no representan a todo el electorado en México. Vamos a escuchar a Benjamín Oliva, con quien hablamos el otro día, para que nos contara un poco sobre su análisis y qué fue lo que quisieron hacer aquí y qué resultados obtuvieron. Así que vamos a ver qué nos dijo sobre este ejercicio. Tipo de elementos que te estoy mencionando deberían ser como la letra chiquita del contrato. Por ejemplo, si contratas un plan que te dice limitado, normalmente cuando dice limitado, dice, bueno, ilimitado significa no más allá de 1000 llamadas, por ejemplo. Es igual. Creo que las encuestas deberían ser suficientemente claras y decirnos, bueno, esta encuesta representa principalmente a los adultos que se ubican en los rangos de edades específicos. Entonces, así el usuario es capaz de saber que los resultados que está leyendo pueden representar a ese tipo de población. Si fuéramos un poco más exigentes con la información del INE, el INE debería decirnos, por ejemplo, ¿no? Que la encuestadora A representa principalmente a personas adultas mayores y que la encuestadora B representa probablemente principalmente a personas jóvenes. Entonces, tal vez de esa manera sí los podríamos utilizar y decir, bueno, las preferencias de las personas jóvenes siguen esta trayectoria, las preferencias de las personas adultas mayores siguen otra trayectoria. Este, o tal vez la misma, no lo sé. En ese sentido sí podríamos utilizarla. Pues nuestra conclusión principal es que en realidad no se puede generalizar ninguna de ellas. Entonces, en realidad, ninguna de ellas representaría las preferencias generales de la población en este momento. Pero, ¿por qué llegan a esta conclusión? ¿Por qué dicen esto? En su análisis también reconocen que hay casas encuestadoras que están reguladas por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y que están registradas también, ¿no? En la plataforma del INE. Entonces, eso nos debería dar cierta confianza. Pero, aunque utilizan metodologías que aparentemente son muy buenas y muy completas, al final ninguna de las casas electorales que están, digamos, aprobadas por el INE, logra replicar la composición del padrón electoral. Y esto queda mucho más claro si lo vemos a que si se los platico. Así que vamos a ver una de las gráficas que incluyen en este análisis. Aquí estamos viendo la composición verdadera de el padrón electoral de México. Lo que estamos viendo aquí son las edades de las personas que van a votar el próximo 2 de junio. No sé si a ustedes les sorprende, a mí me sorprendió mucho. La mayoría de las personas en edad de votar tienen 65 años o más. En realidad, los jóvenes, que son la base de esta, pues casi pirámide prácticamente,
es muy pequeña. O sea, los jóvenes de 18, 19, 20 años son muy poquitos. Así está compuesto actualmente nuestro padrón electoral. Si lo queremos ver de otra manera, tenemos también otra forma de ver esta gráfica. En la anterior lo estábamos viendo por hombres y mujeres y este es el total. Entonces aquí se ve todavía mejor la composición por edad. La línea de 65 años y más es muy, muy larga y conforme baja la edad, si vemos 18, 19, es muy pequeña esa barra, ¿no? Entonces, tengan en mente que este es nuestro padrón electoral. Ahora, lo que argumenta este análisis es que para que una encuesta replique o pueda ser representativa de lo que piensan estas personas, o sea, nosotros que estamos viendo aquí en la gráfica con los datos del padrón electoral del INE, la metodología de esa encuesta tendría que lograr replicar esto. Pero, ¿qué está pasando con las encuestas registradas ante el INE? Seguramente ya se lo imaginan, pero esto es lo que pasa. No se parece en nada estas gráficas, que son los ejercicios que hacen las casas encuestadoras, al padrón electoral que tenemos. Por lo tanto, por eso dicen los investigadores que lo que deberían estar haciendo en realidad, tanto las casas encuestadoras como el INE, es decirnos, bueno, esta encuesta está más enfocada en la población de tal edad a tal edad. Hay una gráfica que no sé si la tenemos, pero si no, no importa, la pueden ver en la nota que tenemos. Ahí está, la del financiero, que si ven la gráfica de las personas de 20 a 24 años, la barrita esa es muy larga, muy, muy larga, y cuando vemos el padrón verdadero que tenemos en el país, son muy pocas las personas en esa edad comparadas, por ejemplo, con las personas de 65 años y más. Y esta gráfica, o sea, esta muestra que tomaron en el financiero está totalmente alejada de la realidad de nuestro país. Entonces, por esa razón es que llegan a la conclusión de que no se está representando el padrón electoral en estas encuestas. Los resultados, por supuesto, no pueden ser representativos del padrón electoral general. Y bueno, esto tiene implicaciones muy significativas en la percepción pública y la dinámica electoral. ¿Por qué? Porque como ya también hemos hablado aquí, si nosotros como electores, como personas ciudadanas, vemos que todas las encuestas le están dando la preferencia a cierta candidata o a cierto candidato, que puede ser a la presidencia, a una gubernatura, a lo que sea, ¿no? Pues nos vamos a dejar llevar tal vez por esa idea y o no vamos a votar o vamos a votar por quien creemos que está ganando, y tiene muchas, muchas implicaciones de las que ya hemos hablado, pero pues sí, esto puede influir incluso en los resultados de una elección. También acá hemos hablado cómo esta encuestadora, bueno, este medio con sus encuestas, y casi todos los medios en Estados Unidos daban por ganadora a Hillary Clinton cuando Donald Trump resultó ganador. Es un ejemplo que les hemos puesto muchísimo aquí en Serendipia en vivo, porque pues parecía que Hillary Clinton no había manera de que perdiera esa elección, y al final lo que pasó fue que perdió la elección. Pero regresando a México, también lo que concluye este análisis de estos dos investigadores, pues es que una parte muy importante y una falla muy grande en México es la transparencia, tanto de las casas encuestadoras como del INE. Así que vamos a cerrar este tema con un comentario final de Benjamín Oliva, y vamos a escuchar qué nos dijo para terminar. Nos preocupa muchísimo la transparencia que existe detrás de este tipo de procesos. Sin duda, una de las cosas que se ha hecho muchísimo en los últimos meses del uso que se ha hecho de las encuestas de los últimos meses es del abuso de las mismas, ¿no? Creo que también hay un problema de educación, tal vez un poco aprovechado en algún momento por los entes políticos, de la falta de entendimiento de qué es una encuesta y qué puede significar, que se podría remediar con un poco más de transparencia y de educación. Vamos a llamarle educación electoral de parte del INE, ¿no? Pues, así como hace flyers sobre que los programas sociales no deberían estar limitados ni deberían restringir el voto, también debería enseñarnos un poco a la población en general sobre qué es una encuesta, qué significa, este, y cómo deberíamos interpretar su resultado.
Al final del día es abonar a la transparencia. Creo que la palabra correcta es eso, transparencia. Y justo por eso es importante este tipo de análisis como el que les estamos presentando. También, pues siempre que hablamos aquí en nuestras notas y videos de las encuestas y qué nos están diciendo y cómo las podemos tomar, ¿no? Y exactamente, pues que no son una bola de cristal, como dijimos en enero que les presentamos esa investigación, o sea, no están prediciendo el futuro. Y al final, nuestro voto no debe depender de que X persona va arriba en las encuestas, sino pues de las propuestas que nos están haciendo, de haber investigado, ¿no? A la persona o de haber visto nuestras notas y entonces informarnos sobre por quién vamos a votar. Eso es también lo que intentamos, pues con lo que intentamos ayudarles aquí en Serendipia y esperamos que tomen en cuenta esto al ver las encuestas que se publiquen en los próximos días y también al tomar su decisión.